Buenos días. Pues vamos a iniciar con esta sesión de trabajo en donde el tema central va a ser la evaluación para el aprendizaje. Estamos ya en el cierre del curso escolar y bueno, nos corresponde ahora hacer la evaluación final de nuestros alumnos. Entonces vamos a tener ese tema como centro de la sesión de trabajo del día de hoy. El día de hoy nos acompaña, vamos a dirigir esta sesión, las maestras Gladys Cárdenas, Nayali Pérez, Gaby Castillo, una servidora, Conchi Fernández, y nos están apoyando con la lengua de señas mexicana las maestras Gina Ewan y Andrea Roset. O sea, a ellas les pueden poner el PIN, las personas que requieran la interpretación en la lengua de señas mexicana. Entonces, los objetivos del día de hoy son dos. En primer lugar, vamos a retomar algunos conceptos relacionados con la evaluación del aprendizaje de los alumnos. Estos conceptos son de ustedes conocidos. Realmente va a ser muy breve no vamos a detenernos mucho en el análisis de este punto para pasar al segundo objetivo, que va a ser analizar las precisiones para la evaluación final de los alumnos del servicio escolarizado. Vamos a iniciar con el primer tema, que es el de los conceptos relacionados con evaluación. Muy bien, en esta primera parte vamos a platicar en relación a algunas definiciones de evaluación. Hablaremos también acerca de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación y también hablaremos un poco acerca desde el enfoque formativo de la evaluación. Pues bien, la evaluación realmente es una de las tareas que tienen mayor complejidad en el trabajo que realizamos nosotros los docentes, ¿verdad? Tanto por el proceso que esto implica, como por las consecuencias que tiene el hecho de que podamos emitir juicios sobre el logro de los aprendizajes de los alumnos. Hay algo que es muy importante que debemos de tener en cuenta y siempre recalcar y subrayar, que debemos evaluar siempre para aprender. Es decir, todos los actores que participamos en este proceso de enseñanza-aprendizaje debemos de aprender de esos resultados que vamos obteniendo después de esta parte de la evaluación. Desde un enfoque formativo, bueno, se considera la evaluación como un proceso que permite, bueno, obtener evidencias, elaborar juicios, brindar esa retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo largo de su formación. Por lo tanto, es una parte súper importante en este proceso de enseñanza y aprendizaje. En la siguiente diapositiva se observa un círculo en el cual se habla acerca del vínculo que existe entre la evaluación, el aprendizaje y la enseñanza. Y se centra en el resultado de la evaluación. Está dividida en 6 partes este círculo, habla de un proceso. En la primera parte nos menciona los resultados de la evaluación, bueno, qué debemos de hacer con esos resultados de la evaluación. Luego viene en la segunda parte, en la segunda división, la realimentación o la retroalimentación, que hace referencia a tomar esas decisiones en relación a lo que voy a hacer con esos resultados que he obtenido. En el tercer punto, tenemos los ajustes al aprendizaje. Bueno, ya tuve los resultados, tengo que tomar decisiones, qué ajustes voy a hacer en mi aprendizaje. En el cuarto parte de división están los ajustes a la enseñanza. Luego en la quinta división tenemos una nueva oportunidad de aprendizaje que debemos brindarle a nuestros alumnos. Y en la sexta división tenemos el aprendizaje con mayor profundidad y calidad. Entonces aquí podemos observar y también percatarnos y darnos cuenta conforme a lo que vamos escuchando, que de esos resultados de la evaluación que yo tengo es necesario que se lo comunique a todos los actores que participan, que lo sepa el alumno, que lo sepa el padre de familia o los tutores y yo docente sea consciente también de esa información que voy obteniendo para tomar decisiones. Bueno, ¿qué he logrado con mis alumnos? Y a partir de lo que he logrado y de lo que no he alcanzado en relación a lo que se planeó para sus logros de aprendizaje, bueno, hacer ajustes al aprendizaje, hacer ajustes en la enseñanza, proporcionar nuevas oportunidades de aprendizaje y procurar que ese aprendizaje, bueno, se dé con una mayor profundidad y calidad.
Y bueno, pues definir una estrategia de evaluación y seleccionar de entre toda la gran variedad de instrumentos que tenemos, pues es un trabajo que requiere considerar varios aspectos. Entre ellos es importante que tengamos en cuenta que los instrumentos que vayamos a elegir para poder aplicar con nuestros alumnos, pues deben de ser coherentes con los aprendizajes que hayamos establecido en nuestra planeación. Recordemos que en nuestra planeación, pues elegimos aprendizajes de la currícula o diseñamos aprendizajes u objetivos de acuerdo a las características de nuestros alumnos. Y a veces con estos, bueno, conseguimos conocimientos, habilidades o actitudes, ¿verdad? También es importante que tengamos en cuenta la pertinencia con el momento de evaluación en que serán aplicados y la medición de los diferentes aspectos acerca de los progresos y los apoyos en el aprendizaje de los alumnos. Así como también no debe de pasarse de largo el hecho de considerar también cuando evaluemos cómo es nuestra práctica docente. Recordemos que podemos hacer ajustes a la parte del aprendizaje, pero también a la parte de la enseñanza. Es por esto lo rico, la riqueza que tiene esta evaluación desde el enfoque formativo. Y bueno, pues ¿cómo vamos a evaluar? Bueno, la evaluación en el contexto del enfoque formativo, pues requiere de que podamos recolectar la información, sistematicemos y analicemos la información que obtenemos de las diversas fuentes, que son los instrumentos y las técnicas que utilizamos para poder recabar la información. Y esto siempre es con el fin de poder mejorar el aprendizaje de nuestros alumnos y también, por supuesto, nuestra intervención docente. Aquí son estos dos aspectos que tenemos que tener muy en cuenta y que no se nos pueden pasar, que siempre que evaluemos y modifiquemos o hagamos cambios, podemos hacer cambios también en el aprendizaje, pero también en las prácticas que nosotros como maestros realizamos con nuestros alumnos. Es por esto que, bueno, la evaluación no puede depender de una sola técnica o instrumento. Recordemos que desde el momento en el que planeamos para nuestros alumnos, pues seleccionamos diferentes aprendizajes esperados o aprendizajes u objetivos para poder trabajar con ellos. Y existe una gran variedad de aprendizajes que utilizamos en nuestra planeación para trabajar con nuestros alumnos. Es por esto que también al momento de identificar nuestro instrumento y nuestra técnica, pues seleccionemos el que sea adecuado a lo que estamos trabajando con ellos y también dependiendo de lo que querramos recolectar en relación a la información de la evaluación. Existen diferentes técnicas e instrumentos, pero bueno, ¿qué es una técnica de evaluación? Bueno, la técnica de evaluación es la que se conoce como aquellos procedimientos que utiliza el docente para poder obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos. Existen diferentes técnicas. Algunos materiales mencionan, materiales bibliográficos como la SEP 2013, menciona que entre técnicas existe la observación, el análisis del desempeño de los alumnos y el interrogatorio. Y también tenemos instrumentos, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un instrumento? Bueno, el instrumento de evaluación son todos aquellos recursos que se emplean para poder recolectar la información y también registrar esa información del aprendizaje de nuestros alumnos y recordemos siempre de nuestra propia práctica. Dentro de los instrumentos de evaluación, la SEP 2013 menciona las escalas, las listas de cotejo, las rúbricas, las pruebas escritas, las guías de observación, los portafolios, son algunos de los instrumentos que menciona este documento, pero que también son algunos de los documentos que nosotros, docentes, de manera cotidiana, pues empleamos en nuestra práctica educativa de manera cotidiana con nuestros alumnos, ¿verdad? Muchos de estos nosotros ya los conocemos, ya los utilizamos para poder evaluar a nuestros alumnos y para poder tomar esas decisiones que hablábamos en un principio. También en la UNAM 2020, bueno, se menciona que algunos instrumentos que se suman a los que ya mencionamos están las exposiciones, los ensayos, los proyectos y, bueno, otros autores pues mencionan también como un instrumento la guía de entrevista. Tanto las técnicas de evaluación como los instrumentos deben de adaptarse a las características de nuestros alumnos y darnos información de ese proceso de aprendizaje. Por eso platicábamos hace ratito del hecho de que podamos elegir esos instrumentos que nos permitan recabar la información de lo que hemos estado trabajando con nuestros alumnos.
de esa gran diversidad, nosotros podemos seleccionar lo que vaya de acuerdo a lo que hemos estado trabajando con ellos y a los aprendizajes esperados que hayamos seleccionado para trabajar. Recordemos que existe una gran diversidad de instrumentos y nos permiten obtener esa información del aprendizaje, y es por esto el hecho de poder seleccionarlos de manera muy cuidadosa para que podamos obtener, bueno, esa información que deseamos o necesitamos en relación al proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. En la siguiente diapositiva se presenta una tabla. Esta tabla tiene 5 columnas, está dividida de izquierda a derecha, son 5 columnas, de arriba hacia abajo está dividida en 4 espacios. En las primeras 2 columnas tenemos en la primera la técnica, en la segunda columna tenemos la observación, observación, en la tercera fila tenemos análisis de desempeño de los alumnos y en la cuarta se menciona el interrogatorio. Vamos a centrarnos en estas 2 primeras columnas, en la técnica y el instrumento. Hemos mencionado que para cada técnica, bueno, hay un instrumento que corresponde, ¿verdad? Cuando hablamos de la técnica de la observación, podemos considerar qué instrumentos se encuentran dentro de esta. Dentro de la observación, bueno, está la guía de observación, está el registro anecdótico y tenemos puesto ahí también la hoja de eventos significativos, que es el instrumento similar al que nosotros utilizamos en nuestra práctica cotidiana, ¿verdad? Dentro de siempre de la técnica de observación también está el diario de trabajo, que nosotros utilizamos el diario de campo, y está la escala de actitudes. En la tercera fila, que habla acerca del análisis del desempeño de los alumnos, ¿qué instrumentos son los que corresponden? Bueno, dentro de se encuentran las preguntas sobre el procedimiento, los organizadores gráficos, el portafolio, la rúbrica y la lista de cotejo. Y en la última fila, que es el interrogatorio, bueno, está dividido en 2. Los interrogatorios de tipo escrito y los de tipo oral. Dentro del tipo escrito, bueno, se considera el ensayo y las pruebas escritas. Y en la parte de tipo oral se consideran los debates y las pruebas orales. Y en las últimas 3 filas que tenemos hacia el lado derecho, si nos encontramos de frente a la pantalla, bueno, vamos a observar que tenemos aprendizajes que desean evaluarse, ya sean los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores, que era lo que platicábamos hace ratito. Todos estos tipos de aprendizajes son los que trabajamos con nuestros alumnos. Cada uno de estos instrumentos, bueno, evalúa diferentes aspectos. Por ejemplo, la guía de observación, bueno, evalúa conocimientos, evalúa habilidades y evalúa actitudes y valores. Y cada uno de ellos evalúa diferentes cosas. Es por eso la importancia de que seleccionemos los instrumentos, bueno, que vayan de acuerdo a lo que estamos deseando evaluar en nuestros alumnos. En esta primera parte hemos platicado y hemos recordado de términos que muchos de nosotros ya manejamos, ya conocíamos en relación a la evaluación, bueno, para qué sirve, cómo se define, cuáles son las diferentes técnicas y cuáles son los diferentes instrumentos, ¿verdad? Y entonces, ahorita llega un momento de hacer una actividad que vamos a realizar en equipo. En la siguiente diapositiva, bueno, se les pide que por equipos, ahorita que nos vayamos a salas a trabajar, lean el ejercicio que les voy a presentar enseguida y que por favor relacionen las columnas según corresponda. El nombre del instrumento con la descripción que corresponde. Cuando regresemos a la sala principal, les vamos a pedir que escriban en el chat sus respuestas, colocándolas en el orden de arriba hacia abajo. Es decir, que cuando nosotros regresemos a la sala principal, que es esta donde todos estamos en este momento, les vamos a pedir que escriban en el chat, por ejemplo, sala 5, y pongan los números que corresponden. Supongamos que quedó 1, 3, 5, 7, así es como pondríamos la respuesta en el chat. Tendríamos que elegir a una persona de cada equipo para que ésta pudiera poner la respuesta de manera general, como quedó en su equipo el ejercicio, en el chat. El tiempo para esta actividad es de 10 minutos. El ejercicio que vamos a realizar en equipo es el siguiente. Ahora que nos vayamos en equipo, les vamos a pedir, por favor, que una persona del equipo lea en voz alta
los instrumentos y lee en voz alta también cuáles son la descripción de cada uno de ellos para que todos los participantes del equipo pudieran participar y estemos enterados de esta información. En esta diapositiva que presenta el ejercicio, bueno, de mi lado izquierdo, estoy frente a la pantalla, están numerados del 1 al 6. Empezamos con la rúbrica, el número 2 es la lista de cotejo, número 3 es el portafolio, número 4 pruebas escritas, número 5 guía de observación y número 6 registro anecdótico. Y del lado derecho tenemos los paréntesis y cada uno de ellos se acompaña de la descripción de un instrumento. Entonces, en este momento nos vamos a ir a los equipos. Ya tenemos respuestas, maestra Gaby. Ah, perfecto. Gracias. Los equipos. Gracias. De las diferentes salas. Perfecto. Y creo que ya estamos casi todos. Ya veo casi 170 personas. Muy bien. Vamos a ver entonces, vamos a resolver el ejercicio. En la siguiente diapositiva, bueno, estamos presentando el mismo ejercicio que acabamos de realizar en equipo, pero ya con las respuestas puestas en cada uno de los paréntesis. Entonces, vamos a ir leyendo cada una de ellas y mencionar a qué hace referencia esta descripción. En el primer paréntesis, leyendo de arriba hacia abajo, bueno, dice, se conforma por un conjunto de preguntas concretas y precisas que el alumno responde, ya sea seleccionando entre alternativas o bien dando respuestas abiertas. Este hace referencia a pruebas escritas, el número 4. El segundo paréntesis dice, se conforma por una lista de indicadores que pueden redactarse como afirmaciones o preguntas que orientan el trabajo de observación. Estaríamos hablando de una guía de observación, número 5. El siguiente paréntesis dice, es un listado de indicadores, palabras, frases u oraciones que señalan con precisión tareas, acciones, proceso o actitudes que se desean evaluar. Estaríamos hablando de una lista de cotejo, el número 2. El siguiente paréntesis dice, es un concentrado de evidencias que muestran una historia documental construida a partir de las producciones relevantes de los alumnos a lo largo de un periodo, bloque o curso escolar. Estamos hablando de un portafolio, es el número 3. El siguiente paréntesis, se conforma por una serie de indicadores que permiten plantear una gradualidad de desarrollo de los conocimientos, habilidades y o actitudes que se evalúan. Estamos hablando de una rúbrica, el número 1. Y el último paréntesis dice, descripción de un hecho imprevisto y significativo protagonizado por un estudiante o unos estudiantes. Estamos hablando de un registro anecdótico, número 6. Entonces, en el orden de los números quedaron de la siguiente manera. El primero es el 4, el segundo es el 5, el tercero es el 2, el cuarto es el 3, el quinto es el 1 y el 6 es el número 6. Con esta actividad, bueno, tratamos de que refrescáramos un poquito esos conocimientos que ya muchos de nosotros tenemos, pero que es bueno siempre tener en cuenta para que lo apliquemos en nuestra práctica con nuestros alumnos, ¿verdad? Pues muchas gracias. Y bueno, pues vamos a continuar con esta parte de la explicación. Bueno, ¿en qué momento se diseña la estrategia de evaluación? Debemos de tener en cuenta esto, ¿verdad? Bueno, en el momento en el que se propone que se haga este diseño de la estrategia de la evaluación, pues es en la planeación. Debido que en esta parte, bueno, es en donde definimos qué es lo que vamos a enseñar, cómo lo vamos a enseñar, es decir, es en el momento en el que decimos, bueno, ¿qué van a aprender mis alumnos y cómo voy a medir ese conocimiento en función del cumplimiento o no de los aprendizajes esperados? Es decir, si la estrategia no está brindando los resultados previstos, bueno, puede enriquecerse o puede reformularse todo aquello que estoy realizando con mis alumnos. Entonces, ¿desde qué momento vamos a poder diseñar estrategias de
técnicas e instrumentos de evaluación, bueno, desde el momento de la planeación que vamos seleccionando los aprendizajes, que vamos a trabajar con ellos, desde ahí vamos vislumbrando, bueno, hacia dónde se va perfilando lo que estoy trabajando, bueno, qué tipo de instrumentos tendré que realizar para poder evaluarlos, ¿verdad? Vamos a recordar también que existen diferentes tipos de evaluación, la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación final o sumativa. Bueno, en la evaluación diagnóstica, pues es la que hace referencia a la que se realiza al principio de un curso o de un periodo. Bueno, la formativa es la que utilizamos por lo general para ir revisando, para ir monitoreando el progreso de aprendizaje de nuestros alumnos. Y bueno, pues la finalidad es proporcionar esa realimentación al estudiante en relación a sus logros, en relación a las deficiencias o a las oportunidades de mejora. Y por último está la final o sumativa, que bueno, es aquella que está compuesta por la suma de esas valoraciones efectuadas durante un curso o una unidad didáctica. Y bueno, la finalidad es determinar el grado con el que los objetivos se han alcanzado. Es decir, pues es el momento en el que se da una calificación o se certifica una competencia. Eso nosotros lo hemos manejado de manera general mucho dentro de nuestra práctica educativa. Y bueno, hay que tener en cuenta y recordar que estamos trabajando la mañana de hoy la información desde ese enfoque formativo. Y bueno, la evaluación desde este enfoque, además de tener como propósito contribuir a la mejora del aprendizaje, que era lo que se nos recalcaba al principio de la plática, que todos aprendemos de este proceso. También, bueno, regula el proceso de enseñanza y de aprendizaje, principalmente para que podamos adaptar y podamos ajustar pues las condiciones pedagógicas, es decir, bueno, las estrategias, las actividades o las planificaciones en función siempre de las necesidades de nuestros alumnos. Recordemos que vamos trabajando de acuerdo a sus características y por lo tanto también la evaluación que realicemos con ellos debe ir de acuerdo a las características de ellos. Por eso la importancia de que seleccionemos aquellos instrumentos que en verdad valoren lo que hemos estado trabajando con nuestros alumnos, de esa gran variedad que hemos platicado hace un ratito de instrumentos. En la siguiente diapositiva, bueno, se presenta una figura geométrica que es un hexágono, el cual tiene 5 divisiones y donde se hace mención de las preguntas que son claves en la realimentación de la evaluación final o sumativa. La primera pregunta es, ¿qué aprendieron? Estamos refiriendo, bueno, ¿qué aprendieron mis alumnos? Me tengo que preguntar yo como docente para saber, bueno, hacia dónde estoy yendo, lo que he estado trabajando con mis alumnos, ¿está dando resultado? Bueno, no, ¿qué es lo que tendría que hacer, verdad? En el segundo momento, ¿en qué medida se lograron los aprendizajes? La tercera pregunta, ¿se hicieron los ajustes acordados en las evaluaciones previas? Recordemos que en la parte, cuando hablábamos de la realimentación, debíamos de hacer ajustes en el aprendizaje y debíamos de hacer ajustes en la enseñanza. Todos esos ajustes que yo consideré dentro de mi práctica, los llevé a cabo, los pude realizar. La cuarta pregunta, ¿qué ajustes pues no dieron los resultados que yo había esperado o que había considerado? Y la pregunta número 5 dice, ¿qué cambios necesitan aplicarse al aprendizaje y a la enseñanza de estos contenidos? Entonces, aquí lo importante es que nosotros nos cuestionemos en relación también a la práctica que vamos realizando para saber si todo eso que hemos estado realizando está dando los resultados con nuestros alumnos. Y si no, bueno, ¿dónde tendré que hacer los ajustes? En la parte del aprendizaje, en la parte de la enseñanza, tendré que brindar nuevas oportunidades de aprendizaje para mis alumnos para que ellos puedan construir un aprendizaje, bueno, más profundo y de una mejor calidad. Y bueno, vamos a hablar ahora acerca del acuerdo de evaluación. En diciembre del 2020 salió el acuerdo número 26-1220, en el que se establecen las orientaciones pedagógicas y los criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación pues, preescolar, primaria y secundaria en este periodo de contingencia sanitaria debido al SARS-CoV-19. Este acuerdo, bueno, sigue vigente y vamos nada más a recordar cuáles son los 3 tipos de comunicación y participación que se ha mencionado en relación a los alumnos.
El primer tipo de comunicación y participación es la sostenida, ¿no? Es aquella que se da de manera frecuente, que tengo con mis alumnos, que participan, que me puedo conectar con ellos, o que hay esa retroalimentación de la familia y de mi docente hacia ellos, ¿no? Ha sido una comunicación, digamos que permanente, continua. Luego está la comunicación intermitente y baja participación en actividades propuestas por el profesor o profesora. Y el número 3 sería la comunicación prácticamente inexistente. Y bueno, pues continúa vigente el hecho de cómo vamos a determinar la comunicación sostenida, intermitente e inexistente. En el caso de los alumnos que mantengan esa comunicación y participación sostenida, bueno, serán evaluados con base en las disposiciones del artículo 10 del acuerdo que salió el 11 de marzo del 2019 y que se publicó el 29 de marzo del 2019. Ese continúa vigente. Para aquellos alumnos que tuvieron comunicación y participación intermitente, bueno, lo que deberá anotarse en la evaluación, en la boleta de evaluación, pues será la leyenda información insuficiente. Y para aquellos alumnos que tuvieron una comunicación inexistente, ¿qué se pondrá en la leyenda? Sin información. En relación a la entrega de boletas y orientaciones, bueno, en este momento vamos a tener que esperar las indicaciones de las autoridades federales y estar al pendiente de cuáles serán las indicaciones que se nos darán para que posteriormente pues podamos realizar esto, ¿no? En relación a la parte de la entrega de boletas y las orientaciones a padres de familia. Aquí tendríamos que esperar las indicaciones que nos indiquen, que nos den, perdón, las autoridades federales. Y bueno, en el caso de los alumnos con una comunicación inexistente, pues también tendríamos que esperar esta parte de las indicaciones federales, pero aquí hay que tener algo en cuenta. Recordemos que en el CAM, en el caso de los alumnos que nosotros atendemos, bueno, siempre hemos tenido la opción de la reprobación, pero también de la promoción de grado. Y recordemos que esto lo hacemos después de un análisis de caso que se realiza de manera interdisciplinaria, el cual nos permite tomar decisiones, el cual también nos permite, después de poder recolectar toda esa información vasta, bueno, ver cuáles serían los beneficios de que el alumno pudiera quedarse un curso escolar reprobando en donde está o que pueda promover al siguiente curso escolar. Entonces, aquí nosotros, después de ese análisis de caso de manera interdisciplinaria, podemos ver cuáles son los beneficios que esto aportaría y, pues, bueno, platicárselo al padre de familia, porque recordemos, como platicamos en la capacitación del mes de enero, que al fin y al cabo él es quien decide, pero nosotros como profesionales podemos orientar, podemos decirle, bueno, cuáles son los beneficios de una u otra decisión, ¿verdad? ¿Qué sucederá con aquellos alumnos de laboral que debían egresar a este curso escolar? Bueno, este curso escolar que hemos tenido a distancia, pues ha sido para todos, yo creo que nuevo, ¿no? No habíamos vivido una situación parecida a esta. Lo que se sugiere es que no se les dé de alta del servicio en este curso escolar 2021, sino que continúen inscritos en la escuela, y hasta que tengamos un curso escolar presencial completo, veamos cómo están realizando las prácticas y las observaciones laborales, bueno, determinemos qué es lo que va a pasar con ellos. Ahorita realmente muchos de ustedes pues han tenido contacto con sus alumnos y otros pues han tenido una comunicación intermitente y otros inexistente, ¿no? Pero recordemos que es importante lo que nosotros vemos todos los días dentro del salón de clases cuando trabajamos con ellos, nos permite también tomar decisiones. Ahora estamos con información a lo mejor un poquito parcial, ¿verdad? Pero por eso se sugiere que estos alumnos que les tocaba egresar de laboral se queden en un curso escolar más para que podamos trabajar con ellos ya, pues se pretende de manera presencial y que, bueno, a partir del próximo curso 21-22, bueno, veremos después de que termine ese, qué sucederá con ellos, ¿no? Y ahora, bueno, vamos a hablar acerca de la evaluación final de los alumnos atendidos en los servicios de educación especial.
Bueno, entonces, en relación a este tema, es necesario, bueno, esto que ya vimos de los conceptos de evaluación, hacer una precisión para educación especial. Algunas consideraciones son: con cada alumno se elegirá una opción de instrumento y técnica de evaluación. Fíjese con lo que se menciona en esta frase, es con cada alumno. Entonces, esta opción debe ser viable según los recursos digitales que tenga en casa, tomando en cuenta sus características de manera integral y procurando que el tiempo de evaluación que se le brinde a ese alumno sea el que requiere. ¿Qué aprendizajes u objetivos se van a evaluar? Pues los aprendizajes objetivos priorizados que se seleccionaron interdisciplinariamente para trabajar con los alumnos. Recuerden que desde el inicio de este curso escolar hablamos de que se reunieran de manera interdisciplinaria y priorizaran, porque a lo mejor no iba a ser factible si abordaban muchísimos aprendizajes esperados o diseñaban objetivos complementarios, a lo mejor no iba a ser factible que todos se abordaran por las condiciones de educación a distancia. Entonces se les pidió que priorizaran aprendizajes y que esos aprendizajes fueran repetidos hasta considerar que el alumno hubiera adquirido esos aprendizajes u objetivos. Entonces, con base a esa priorización, van a evaluar eso que determinaron de manera interdisciplinaria. En cuanto a los descriptores del logro, vamos a ver que estos nos permiten identificar el nivel de logro de los alumnos de manera observable y concreta, así como nos permiten identificar si lo que se programó para trabajar con los alumnos se cumplió y si además se está dando una respuesta a las necesidades educativas específicas que presenten. En relación a los descriptores, también es importante mencionar que pueden redactarse uno o varios descriptores de logro para cada aprendizaje seleccionado, los cuales pueden irse complejizando gradualmente. Es decir, por ejemplo, si en mi aprendizaje esperado o mi descriptor de logro decía, lee 20 palabras del método troncoso relacionado con familias y alimentos, por ejemplo, a lo mejor aquí dice, puede irse complejizando. O sea, a lo mejor en el siguiente trimestre ya no eran 20, ya eran 30 porque las consiguió aprender, o a lo mejor sí siempre iban a ser 20 porque pues por la situación de educación a distancia no se consolidaron. Y si en el siguiente trimestre alcanzó las 40, a lo mejor en el siguiente ahora iban a ser 60, es decir, se puede ir complejizando gradualmente el descriptor del logro. O bien, dice acá, dividiendo en pasos el aprendizaje. Es decir, por ejemplo, si el aprendizaje esperado o un objetivo complementario que se diseñó fuera que el alumno practique hábitos de higiene personal, a lo mejor entonces para ese aprendizaje objetivo se tienen que diseñar varios descriptores de logro. Por ejemplo, que si se lava las manos antes de comer, o si el alumno se lava los dientes después de cada comida, o si, por ejemplo, el alumno se baña diariamente, o si el alumno recoge su ropa, en fin, según las características del alumno. De esta manera no quiere decir que para un aprendizaje esperado solamente existe un descriptor del logro. Esto se puede complejizar o se puede abrir con varios descriptores del logro. A continuación estamos presentando una tabla de doble entrada. Esta tabla tiene 3 columnas. La primera columna tiene como título técnica, la segunda columna tiene como título instrumento y la tercera columna tiene como título aplicación. ¿Cómo se hará y quién? Esta tabla fue construida en un trabajo colegiado con supervisores y con base en la experiencia de las zonas y demás, se hace esta propuesta de instrumentos para aplicar con los alumnos. En cuanto a la técnica análisis de desempeño, los instrumentos que se pueden usar son la lista de cotejo, la rúbrica, el portafolio de evidencias. Y en la tercera columna que dice aplicación, ahí se describe cómo pueden aplicarse esos instrumentos. Por ejemplo, la lista de cotejo. La lista de cotejo se puede aplicar, pues a lo mejor si los papás tienen posibilidad de conectarse virtualmente a través de una plataforma, bueno, pues se conectan
para ver una actividad que el alumno haga y nosotros a través de la lista de cotejo vamos calificando lo que el alumno está haciendo o no está haciendo, ¿no? A lo mejor puede ser un video que envíen los padres de familia y a través de ese video nosotros vamos calificando el desempeño del alumno, ¿no? O igualmente, bueno, si no se pudiera esto, a través de una llamada telefónica, nosotros le podemos hacer, el alumno hace esto, pues sí o no, el alumno hace tal cosa, a veces, en fin, puede ser a través de una llamada telefónica. La rúbrica igualmente puede aplicarse en el mismo sentido a través de una conexión virtual o a través de una videollamada. El portafolio de evidencias, que esto es lo que la mayoría ha estado utilizando, es a través de recolectar fotografías, audios, videos, el cuaderno del alumno, pues se puedan revisar para analizar si el desempeño del alumno ha variado. En cuanto a la técnica de observación, algunos instrumentos que pueden usarse son el registro anecdótico, que son las observaciones que nosotros realizamos en la hoja de eventos significativos. La guía de observación, la lista de cotejo nuevamente aparece, nada más que aquí la lista de cotejo va a ser para observar el desempeño, las actitudes, puede ser para observar actitudes del alumno, no tanto desempeño de ejecución de tareas, sino actitudes del alumno, y puede hacerse a través de una clase virtual o a través de una videollamada de WhatsApp, entre otras. En el caso del interrogatorio a los padres y los alumnos, puede ser que sea a través de pruebas escritas, a través de un guión de entrevista con base en los descriptores del logro de los aprendizajes, con base también en una lista de cotejo que se trabaje con los padres de familia. Entonces, vamos a ver que esto puede ser a través de llamadas telefónicas, videollamadas, entre otros. Esta es una propuesta con base en pues, el conocimiento que se tiene de los medios y cómo ha funcionado las zonas de educación especial. Pero las evidencias que se soliciten y que se recaben, en el caso de que ustedes vayan a armar un portafolio de evidencias, y en el caso de, bueno, que soliciten videos y demás, sí les volvemos a recalcar que sean en función de los recursos con los que cuentan los padres de familia y también considerando no saturarlos. La ponderación del desempeño, es decir, la calificación que se le va a asignar al alumno, obviamente tiene que estar vinculada a un proceso de evaluación. Y como ya hemos estado viendo, este proceso de evaluación tiene que vincularse a su vez a un instrumento y a una técnica de evaluación, ¿no? En el caso de CAM, pues el docente del grupo lo va a realizar con cada alumno. En el caso de la USAER, pues también comentamos que aunque ellos no asignan calificación, pero tienen que conocer esta gama de técnicas e instrumentos para poder orientar al docente de educación regular. Vamos ahora a hacer una actividad. Nos vamos a volver a ir a los mismos equipos en los que estuvieron la ocasión pasada. Pero aquí la instrucción va a ser la siguiente. En equipo van a comentar las siguientes preguntas. Con base en el número de alumnos que tengo, sus características y los recursos digitales con los que cuentan sus familias, ¿qué instrumentos de evaluación voy a usar en mi grupo? Es decir, el docente va a decir, pues con David, tal instrumento, tal técnica, con Pedro, tal instrumento, tal técnica, con Luisa, tal instrumento, tal técnica. Puede ser que coincida un mismo instrumento para varios alumnos, pero igualmente puede ser que no. Y también van a comentar cómo van a aplicarlos, es decir, a través de qué medios. Y otro punto que van a discutir en el interior del equipo es qué relación existe entre los descriptores del logro y el instrumento de evaluación que van a diseñar. Para esta actividad tenemos 15 minutos y entonces vamos a irnos a los equipos en este momento. No sé si Gladys nos puedes mandar a los equipos, por favor. Ya estamos todos, ya podemos continuar. Entonces, como conclusión de esta actividad, podemos decir que los descriptores del logro que ustedes diseñaron para los alumnos serían los indicadores del instrumento de evaluación. Y algo importante que quisiéramos recalcar, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, es que en un mismo grupo, el docente puede utilizar diferentes instrumentos y o técnicas para evaluar
no solo los diferentes aprendizajes que hayan abordado, sino también a cada alumno considerando las características de él y de su contexto. Vamos ahora a entrar a la parte de seguimiento. Están poniendo en este momento en el chat, si quieren ver las listas de los instrumentos que van a utilizar, que acordaron, que discutieron. Y bueno, eso hace bastante enriquecedor. Veo que muchos están usando la lista de cotejo, la guía de entrevista, están escribiendo algunos más. En relación al seguimiento, este es el proceso de evaluación continua de lo planeado durante el curso. Este seguimiento tiene un enfoque formativo porque es flexible, permite la retroalimentación, es continuo y además es permanente, requiere de un trabajo interdisciplinario y sobre todo permite la toma de decisiones. ¿Dónde nosotros plasmamos la información que recabamos en el seguimiento? Básicamente lo hacemos en 3 documentos. El primer documento es en la hoja de eventos significativos, que ahí llenamos cuando se requiera. Esta hoja de eventos significativos, aquí sí es importante recalcar que no es que haya una periodicidad fija, es que cada 15 días tengo que anotar algo, es que cada mes, no. Aquí es cuando ocurra ese evento significativo, sí hay que asentarlo en la hoja. El otro documento que utilizamos es el informe trimestral, y ahí damos seguimiento al término del primer trimestre y al término del segundo trimestre. Y el tercer documento donde damos seguimiento, asentamos el seguimiento, es el informe final, que ese se realiza al término del curso escolar. Y entonces vamos a ver ahorita algunas precisiones de cómo vamos a hacer ese informe final en este curso escolar. Básicamente vamos a utilizar el mismo instrumento del año pasado, ¿no? Ante esa situación de contingencia actual, se va a considerar lo siguiente. Aunque no se haya tenido contacto con el alumno, sí se realiza el informe final, llenando los apartados con los que se cuente con información pertinente. Esto es muy importante porque no vayan a pensar que como nunca tuve contacto, bueno, no hago informe final. Sí se hace y bueno, habrá que poner allá, ahorita lo vamos a ver más adelante, qué aspectos vamos a llenar, porque es importante dejar una evidencia escrita de que se intentó el contacto, pero este no se logró. Solo se va a elaborar un informe por alumno, por lo que se realizará un análisis interdisciplinario. Es decir, no hacen informes individuales ni los psicólogos, ni el rehabilitador, ni el maestro de comunicación, ni el maestro de educación física, sino que los aportes que tengan lo van a poner en el informe que se va a realizar a fin de curso. Se describe la situación del alumno en este curso escolar, según los descriptores del logro, y las sugerencias, estamos diciendo que un punto muy importante en el informe son los puntos 5 y 6 del informe, que ahorita los vamos a ver, porque esas sugerencias que vamos a dar van a ser el insumo para diseñar la evaluación diagnóstica. En los servicios escolarizados, ojo, en los CAM escolarizados, que brindan además atención complementaria, no se va a elaborar informe final de los alumnos que reciben esta atención. Es decir, algunos CAM, por ejemplo, la maestra de comunicación atiende a los grupos o la docente atiende a su grupo o el psicólogo, pero además brinda atención complementaria a algunos alumnos de la comunidad o de otros contextos que requieren esa atención. Entonces, no se va a hacer el informe final de los alumnos complementarios. Sin embargo, si en el servicio escolarizado hubiera una docente asignada únicamente a atención complementaria, entonces esa docente o docente, sí va a realizar informe final de sus alumnos. En los CAM que únicamente brindan la modalidad de atención complementaria, sí deben elaborar el informe final de sus alumnos. ¿Qué datos va a tener el informe final? Va a tener 7 puntos. Datos generales. El número 2 va a ser estrategia de comunicación con los padres. El número 3 va a ser las necesidades educativas específicas trabajadas o que se debieron trabajar en la contingencia. El punto 4 va a ser resultados obtenidos.
El punto 5 van a ser sugerencias y pendientes de trabajo para el próximo curso escolar. El punto 6 van a ser sugerencias a padres de familia. Y el punto 7, nombre y firma de los participantes. Vamos a ver cada uno de ellos. En el punto 1, datos generales del alumno, bueno, pues van los datos que ustedes ya conocen, los reglamentarios, nombre de la escuela, clave, nombre del alumno, edad, tipo de discapacidad o condición, curso escolar, etc. En el punto 2, estrategias de comunicación con los padres para el envío de tareas y respuestas de los mismos, van a escribir 3 cosas, 3 puntos. El primer punto es que van a nombrar de manera breve qué estrategia utilizaron para mantener la comunicación con el alumno y la familia. En el segundo punto van a comentar de manera breve si se logró el contacto o no y qué tipo de contacto hubo, si contacto va a ser un contacto permanente, inexistente, etcétera, ¿no? Y finalmente, en caso de que sí se haya logrado el contacto, van a mencionar pues si el padre apoyó o no, cómo fue ese apoyo del padre de familia. En el punto 3 del informe, ese punto 3 se refiere a las necesidades trabajadas o bien que se debieron trabajar durante la contingencia. En este punto, los docentes o personal que trabaja en los CAM básicos van a redactar las necesidades educativas específicas relacionadas con las áreas de formación o los campos formativos, como por ejemplo lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y comunicación del mundo natural y social, educación socioemocional, educación física y artes. En el caso de los docentes de taller laboral, van a redactar las necesidades educativas específicas trabajadas relacionadas con las competencias básicas, ciudadanas o laborales. Y en el caso de los CAM que atienden alumnos complementarios, como por ejemplo audiológico, pues los aspectos relacionados con su planeación lingüística. Únicamente se enuncian las necesidades educativas priorizadas. No es necesario que expliquen allá qué iban a hacer o no. ¿Qué necesidades abordar? Obviamente, a lo mejor no pudieron abordar necesidades de todas las áreas o competencias, entonces solamente mencionan los campos, áreas o competencias que sí trabajaron. En este informe, de manera interdisciplinaria, el equipo de apoyo agrega sus comentarios y reportes de área. Y en caso de que no hayan contactado al alumno, pues redactan las NEC que se priorizaron y que se debieron trabajar. En el informe final, en el punto 4, en cuanto a resultados obtenidos, considerando los descriptores del logro, ahí lo que van a redactar es que van a describir qué resultados obtuvieron los alumnos de acuerdo a la evaluación que hicieron. Acuérdense que ya vimos los instrumentos y técnicas, entonces ya ustedes dijeron qué instrumento van a hacer, ya lo aplicaron. ¿Qué resultados tuvo el alumno? Va en este punto. En el punto de sugerencias y pendientes de trabajo para el próximo curso escolar, ahí lo que van a apuntar son 3 cosas. La primera es que van a mencionar qué pendientes de trabajo para el próximo curso escolar, igualmente de manera interdisciplinaria. Entonces, aquí puede ser, por ejemplo, una canalización a neurología, una priorización de EPPs, acudir a la primaria regular, por ejemplo, porque es un candidato a inclusión el alumno, etcétera. Van a poner qué pendientes de trabajo. Pero igualmente van a poner qué preferencias tiene el alumno respecto a materiales o ambientes. Por ejemplo, a este alumno hay que sentarlo en el piso o cerca de, o hay que evitar al contrario sentarlo cerca de la ventana, o este alumno prefiere texturas, etcétera, ¿no? Y el punto siguiente es que acá también se realizan las sugerencias o pendientes en relación a la eliminación o minimización de las barreras para el aprendizaje y la participación en el contexto familiar. En este momento, por contingencia, solo es el contexto familiar, porque no estuvimos en los contextos áulicos y escolares, ¿no? Esto generalmente, el contexto familiar, es el punto fuerte de los trabajadores sociales, aunque también pueden acá intervenir los otros miembros del equipo de apoyo. Es importante, este punto 6 es un punto muy, muy importante. ¿Por qué razón? Porque algunos docentes no van a regresar al curso escolar.
ya sea por un cambio geográfico o porque el CAM acostumbra a hacer rotación de maestros, y entonces los van a cambiar, y el docente nuevo que lleva el grupo debe tener la mayor contextualización posible, la mayor claridad de lo que va a hacer, ¿no? Y segundo, también porque algunas de las sugerencias que ustedes pongan acá van a servir para hacer y diseñar la evaluación diagnóstica. Por eso la redacción de estas sugerencias tiene que ser muy clara y concreta con lo que se pretende trabajar. Aquí tenemos un ejemplo de redacción ambigua de sugerencias. Fíjense lo que dice ese ejemplo. Dice, continuar trabajando lectura funcional. Trabajar la producción de alimentos calientes. Incrementar vocabulario. Hacer acompañamiento médico. Fíjense, imagínense que yo soy docente de grupo nuevo en el campo, y para este alumno tengo que incrementar el vocabulario. Si yo le preguntara qué tendría que hacer, la verdad, la respuesta sería, hay una infinidad de cosas para hacer para incrementar el vocabulario, pero ¿cómo voy a saber qué de toda esa infinidad es lo que mi alumno requiere, ¿no? Me va a llevar tiempo conocerlo. Yo tengo que ser, en este informe final, lo más precisa. A lo mejor algo más concreto podría ser continuar trabajando las 20 palabras de troncoso, nombres de familias, animales, comida, cosas de la casa. A lo mejor, en lugar de trabajar alimentos calientes, aquí hay que decir que el alumno encienda y apaga la licuadora y la batidora, porque esas son las herramientas que necesita para hacer alimentos calientes, pero en este alumno eso es lo que quiero o lo que necesita aprender en este momento. En cuanto a incrementar el vocabulario, a lo mejor es más útil decirle al maestro, etiqueta los útiles escolares y los muebles del salón. O a lo mejor es más útil decirle, hay que hacerle preguntas relacionadas con las actividades que se realizan en el salón, procurando que repitan nombres, eventos, entre otros. O hay que platicar con la madre, estos aspectos muy puntuales. Entonces, si se fijan, no es lo mismo decir incrementar vocabulario, eso es algo ambiguo. ¿Qué tengo que hacer? No me da la pauta a que yo diga etiqueta útiles escolares y muebles del salón. O sea, eso es una acción concreta y clara. Las sugerencias o pendientes de trabajo tienen que ser, no solo estoy hablando del docente, estoy hablando también del psicólogo, del maestro de comunicación, del trabajador social, del maestro de educación física, del rehabilitador físico, del maestro de taller. Tiene que ser muy clara y muy concreta la acción que están sugiriendo. En el siguiente punto vamos a ver las sugerencias a padres de familia. Estas sugerencias aquí, en este apartado, se van a incluir no solo las del docente, sino en caso de que sea un alumno individual, también se van a incluir las sugerencias de otros especialistas. Igual que en el caso de los pendientes de trabajo, aquí, ni mucho más, las sugerencias para los padres de familia tienen que tener una redacción clara y concreta. Tenemos acá dos ejemplos de sugerencias con redacción ambigua. Una dice, marque límites en casa. Y la otra dice, fomente que su hijo lea en casa. Yo me he encontrado con muchos informes que dicen esta primera, marque límites en casa. Entonces, cuando yo le marco, ¿qué será marcar límites en casa, no? A lo mejor nosotros, en nuestro contexto, sí entendemos qué significa, pero para el padre de familia, a lo mejor esto resulta bastante ambiguo, ¿no? Y hay compañeros que me han dicho, pero es que yo le explico al padre de familia. O sea, yo le digo, va a hacer esto, papá, vas. Sí, pero las sugerencias se le van a dar al padre de manera escrita. Entonces, cuando él en su casa lea, marque límites en casa, y sobre todo si van a venir 2 meses de vacaciones, se le va a lo mejor olvidar qué es marque límites en casa. Algo más concreto podría ser cuando el alumno haga berrinches, intente calmarlo y hasta que se calme, dele lo que pide. O por ejemplo, fomente que lea a su hija en casa y te dice el papá, sí, yo le doy el libro para que lo ojee, pero no eso era lo que queríamos. Lo que queríamos era que lea con su hijo todos los días las 15 tarjetas de palabras que se le enviaron. Entonces, tenemos que ser muy concretos al momento de hacer nuestras sugerencias. Finalmente, en el nombre y firma de los participantes, pues aquí en este momento solo van a ser los nombres, y ya cuando regresemos a la modalidad presencial, pues van a acabarse las firmas de los compañeros que participaron y del director del servicio. Para terminar, como conclusión del tema, podríamos decir algunos puntos importantes, ¿no? El proceso de evaluación se realiza con diferentes instrumentos y técnicas en un mismo
Un mismo maestro puede identificar instrumentos, puede usar, perdón, instrumentos y técnicas variados dependiendo de los alumnos que atiende. Para conocer la situación final del alumno, es necesario realizar una evaluación que permite tener información de acuerdo a las posibilidades actuales, considerando que el informe final es el insumo para el diseño de la evaluación diagnóstica que se realizará con cada alumno para el regreso a la modalidad presencial en el siguiente curso escolar. En cuanto al informe final, vemos que se va a realizar el mismo proceso que se llevó a cabo el año pasado. Será un análisis interdisciplinario con un solo documento final. Sin embargo, sí se les pide que sean lo más explícitos posibles debido a la posibilidad del regreso presencial a clases y debido a los cambios geográficos, debido a la rotación de maestros, es necesario que este informe quede muy claro y explícito. Y finalmente, es necesario comentar que en este proceso de educación a distancia, la operatividad de los que marcan los manuales se ha tenido que flexibilizar. Han habido muchos cambios en los procesos y en los instrumentos que se utilizan. Sin embargo, en el momento de regreso a clases de manera presencial, de manera paulatina, se van a retomar todos los procesos, acciones e instrumentos que marca la operatividad de los manuales. Es decir, vamos ya a empezar a retomar las indicaciones y directrices escritas y analizadas en otros momentos en los manuales de operatividad. Entonces, yo no sé si hay algún comentario o pregunta que quieran hacer en el chat para que leerlas. Mientras escriben sus comentarios, hago comerciales. El primer comercial es que les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Educación Especial. Ahí vamos a subir esta plática la semana que viene, me parece que el lunes se va a subir esta plática para que ustedes puedan verla en el centro de trabajo posteriormente, si así lo requirieran. Y les invitamos a suscribirse al canal. Una vez que lleguemos al momento presencial en ese canal, ya vamos a empezar a subir videos de metodologías específicas. También les invitamos a suscribirse a la página de Facebook. En esta página de Facebook ponemos avisos, ponemos algún material y en esa página vamos a subir el link del Drive donde vamos a poner la presentación de PowerPoint que utilizamos en esta presentación, en esta sesión de trabajo, perdón. El día lunes se la vamos a enviar primero a los supervisores para que ellos nos ayuden a compartir esta página, esta presentación con los directores y con el personal a su cargo. Sin embargo, en el transcurso de la semana, también en esta página de Facebook, vamos a subir el link para que ustedes puedan descargarla directamente. Y el último comercial que les hago es que si ustedes vieron, en la semana pasada en Aprende en Casa, se proyectó un video de discapacidad múltiple elaborado por personal de Yucatán. Les invitamos a verlo, está muy ilustrativo, me parece que está claro con el tema de discapacidad múltiple. Y este miércoles se proyectó el tema de aptitudes sobresalientes, también con compañeros de Yucatán, que bueno, algunos han dado orientación sobre ese tema, así que los invitamos a buscarlos. Están compartidos en la página de Facebook de Educación Especial, compartimos los links, pero también los pueden buscar directamente en Aprende en Casa. Vamos ahora a hacer una actividad. Esta actividad va a ser por ver, hay una pregunta que habla de qué tipos de evaluación hay. Bueno, ¿qué tipos de evaluación? Aquí hay que ver según el criterio que utilicemos para definir los tipos, ¿no? Si hablamos del criterio de temporalidad, pues está la evaluación inicial o diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación final o sumativa. Si hablamos por quién, el evaluador, el criterio es el evaluador, pues está los agentes evaluadores. Está pues la autoevaluación, la coevaluación, la heteroevaluación. O sea, aquí el decir qué tipos de evaluación hay va a depender del criterio. Si estamos hablando del tipo de instrumentos, pues está la evaluación con instrumentos estandarizados, con elementos no estandarizados o funcionales. O sea, va el criterio para definir la tipología, pues va a ser que arrojemos diferentes respuestas a esta pregunta. Aprovechando esta pregunta que nos hace Verónica, vamos a colgar en el Facebook el link de un Drive y vamos a subir en ese Drive 6 documentos de evaluación. Son los 5 cuadernillos de las herramientas de evaluación.
de la SEP, me parece que es del 2012 y 13, y el último, evaluación formativa de la SEP 2018, con 5 cuadernillos y un documento del 2018 sobre evaluación formativa, y ahí hay todos los tipos, instrumentos y demás, que es de donde tomamos la información que trabajamos con ustedes, ¿no? Aquí nada más hay un comentario o una pregunta. Dice, buenos días, en esta modalidad virtual, si el alumno no envía constantemente evidencias o no tienes mucha información del avance del aprendizaje, aún así se realiza el informe final con la información que tengas del alumno. Es correcto, eso lo mencioné creo que en algún punto del informe final. Aunque no tengamos información del alumno, se le realiza el informe final. Obviamente, en la parte de descriptores del logro, pues ahí no se aplicó evaluación, no vamos a poner nada, pero en la parte de necesidades vamos a poner cuáles se proyectaron a trabajar, y aunque no se hayan trabajado. En el punto 2, en la parte de ahí es donde se dice que hubo comunicación inexistente. Porque esto va a servir de insumo cuando organizamos. Este alumno va a estar en condiciones más difíciles que el resto de los alumnos porque no hubo comunicación, ¿no? Eso da parámetros para ver cuál va a ser la intervención al inicio del curso. Entonces, sí es necesario hacer el informe final. Por supuesto, la información va a ser mucho más pequeña o concreta que en los otros informes, porque hubo una comunicación inexistente, pero sí es necesario hacer el informe final. Ya no hay más Sí, preguntas. hay una Bueno, sí, acaban de pregunta, poner una. sí, Sí. acerca del manejo de promociones para CAM y USAER. No, lo de promociones para CAM nada más, ¿no? USAER sigue los criterios de las preescolares regulares y las primarias regulares. Esta dispensa de promociones y demás es de acuerdo a los análisis interdisciplinarios de los alumnos escolarizados en CAM. Y también acuérdense, aun cuando el equipo decida que este alumno debe repetir un grado, finalmente quien tiene la última palabra es el padre de familia. Por eso hay que explicarle al padre de familia cuáles son las ventajas que tendría el alumno si volviera a cursar en este ciclo escolar el mismo grado. Yo Si creo que tuvo comunicación con la madre de familia, pero no participó en las actividades, la comunicación se considera inexistente. Acuérdense que son dos cuestiones, comunicación y participación. La comunicación hubo, pero no hubo la participación en la devolución. Y esa participación es lo que va a determinar la acreditación del alumno. hay un comentario que creo que viene ligado a la situación de los de tercero de preescolar que están solicitando inscripción, aunque pues su escolaridad ha sido a distancia, y la pregunta es, en este caso, ¿se acepta la inscripción a primaria de CAM, aunque aunque el alumno, entiende, esté pequeño y con poca actividad educativa? Yo me imagino que están hablando de un alumno que cursó un preescolar regular, que le van a dar un certificado, ¿no? Y que por alguna razón a lo mejor está siendo derivado a un CAM. Me imagino que es esa situación. Independientemente de que sea esa situación o de que sea un alumno que no tenía escolaridad y llega al CAM, como sea, nosotros nunca podemos negar la inscripción si el padre de familia lo está pidiendo. Es decir, si tenemos el cupo, el grupo y demás, no podemos negarle, decirle, no puedes inscribirse porque es muy pequeño. O sea, tenemos que aceptar las solicitudes de inscripción, siempre y cuando tengamos la capacidad en cuanto a salones y en cuanto a docentes, ¿no? Pero entonces, aquí el CAM tendrá que hacer una flexibilización porque además, aunque estuviera muy pequeño, como ya tiene un certificado de preescolar, en el sistema SSI no podemos volver a inscribirlo en tercero de preescolar. Ya tiene un certificado. Forzosamente ahí sí, hay que inscribirlo en primer grado. Entonces, a lo mejor el grado que puede repetir sería primer grado, y mientras esto sucede y demás, habrá que flexibilizar, porque aunque esté en primer grado, si vemos que a lo mejor requiere ciertas habilidades o conocimientos de grados anteriores, acuérdense que la planeación es flexible, ¿no? Y entonces podemos diseñar objetivos complementarios para tratar de nivelar al alumno a un desempeño un poquito más elevado o más a la par del grupo, ¿no? Un actor importante al desempeño de los alumnos son los padres de familia. Claro, es válido considerar sus comentarios para conocer el desarrollo, así es, y de hecho en este momento de educación a distancia, pues nuestros padres somos aliados tanto para la educación como para la evaluación, ¿no?
Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Alguien nada más comentaba que no alcanzó a tomar la información de una de las diapositivas en El cuanto al aspecto 3. informe. El aspecto 3 es las necesidades educativas específicas. Ahí lo que tienen que hacer en el aspecto 3 de necesidades educativas específicas es escribir las necesidades que de manera interdisciplinaria priorizaron para trabajar con el alumno, hayan o no hayan tenido contacto. Es decir, si tuvieron contacto, pues qué bueno, se desarrollaron, pero si no tuvieron contacto, de todas maneras, esas eran las que priorizaron y eso nos va a servir para la evaluación diagnóstica del regreso presencial, ¿no? Dice Hay algunas cuestiones aquí. Nos preguntan que en cuanto a disculpe, dice, buenos días, disculpe, la manera de redacción del informe, por ejemplo, en las sugerencias, ¿son redactados en verbo en infinitivo o no necesariamente? Bueno, es una sugerencia la redacción en verbo infinitivo, porque la sugerencia es una acción que tenemos que hacer. Entonces, como acción es importante que comience en un verbo, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Leer tal cosa. ¿Qué tengo que hacer? Agarrar tal cosa. ¿Qué tengo que hacer? Realizar un acompañamiento. O sea, la sugerencia me sugieres que yo haga algo. Entonces, esa sugerencia de hacer algo es una acción, se sugiere que empiece con verbo. De preferencia en infinitivo, pero si ustedes, bueno, tienen otra estrategia de redacción del verbo, pues en el caso de las sugerencias no hay ningún problema, como a ustedes se les acomode, ¿no? A los alumnos que debieron egresar del ciclo 2019-2020 y por pandemia se les permitió cursar el 2021, ¿también se les considerará nuevamente para el ciclo 21-22? Estamos hablando si estamos hablando de laboral, sí. Si estamos hablando de secundaria o de sexto año, eso tiene que ser una decisión interdisciplinaria, pero fíjese, el 2020, y también tiene que ver con el tipo de comunicación que tuvieron con los alumnos, ¿no? A lo mejor si fue un alumno que pudo conectarse virtualmente y que y trabajaron y hubo una comunicación sostenida en el caso de sexto grado, por ejemplo, o de tercero de secundaria, ejemplo, el equipo debe tomar la decisión de manera interdisciplinaria junto con el director del servicio si el alumno permanece en ese nivel educativo o egresa. En el caso de los alumnos de laboral, sí estamos pidiendo que permanezcan un año más. ¿Por qué razón? Porque aun cuando debieron salir en el anterior, y bueno, se quedaron un año más, no importa, que se queden un año más, porque los de laboral sí requieren mucha cuestión, la práctica, ¿no?, de las competencias laborales, requieren, para decir, ya te puedo decir, tuvieron que haber habido prácticas laborales, observaciones laborales, y pues obviamente esto no se pudo hacer en esta situación. Y yo creo que es poner en desventaja a ese alumno. Entonces, esa dispensa de edad, esa dispensa de los años que tiene que estar en un servicio laboral, en un nivel laboral, perdón, bueno, pues la contingencia y la educación a distancia nos hizo lo más flexibles que se pudo, ¿no? Porque si no, dejamos en desventaja a algunos alumnos. En el caso de los informes finales de atención complementaria, aun cuando el servicio sea escolarizado, si hay un maestro asignado únicamente para dar atención complementaria, ¿de cualquier forma no elabora informes finales? No, en este caso sí elabora. Lo que pasa es que, por ejemplo, la mayoría de los CAM no tienen esa situación. Por ejemplo, la maestra de comunicación interviene en los grupos con los alumnos y cuando tienen algún alumno complementario, tienen que destinar algún horario, tienen que destinar alguna situación, es además de su grupo, ¿no? Por eso se decía que los CAM escolarizados que atienden alumnos complementarios no elaboran informes de los alumnos complementarios. Sin embargo, si es una maestra que solo atiende complementarios, sería el caso de la otra opción, de los CAM complementarios, que sí elaboran informe de todos sus alumnos. Una duda, el manual dice que el maestro de educación física no hace informe. Sin embargo, hay apartado de educación física en el mismo informe. Claro, porque el maestro de educación física se considera un equipo de apoyo, ¿no? Entonces, acuérdense que dijimos
que en este periodo de contingencia el informe iba a ser interdisciplinario. Entonces, si el maestro, hubieron maestros de educación física, eso me consta, que dieron clases virtuales con alumnos, ¿no? Y que hacían sus rutinas y hacían sus ejercicios. Si el maestro puede aportar con base a sus actividades y además un aprendizaje también que se priorizó, el maestro, o sea, no es que el maestro redacte un informe final, pero sí en ese apartado de sugerencias o pendientes de trabajo, el maestro de educación física puede hacer sus comentarios, sus sugerencias y también la rendición de cómo, de los resultados. En el apartado 4 de los descriptores del logro, de qué resultados dieron, ahí puede hacer su comentario y ahí se describe. Por último, ya no hay algún otro comentario, dice, ¿qué sucede con los alumnos de formación que deciden que ya no quieren seguir en la escuela? Bueno, ahí es una cuestión del padre de familia que no vamos a poder controlar nosotros. Entonces, si el padre de familia dice que no quiere seguir, lo único que se pediría es que nos los dé por escrito. O sea, algún documento dice que por situaciones familiares el alumno no podrá continuar en el CAM y nada más que lo firme y con eso se sustenta, porque pues son decisiones familiares que muchas veces no podemos obligar a hacer determinadas situaciones, ¿no? Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, bueno, pues yo les agradezco mucho, es un placer saludarlos, de verdad, aunque sea así a lo lejitos, ver a los compañeros, ver a las personas, saludarlos. Les quiero comentar que justamente con el tema de regreso presencial, lo más probable es que yo tenga que convocar a directores de los servicios en el mes de finales de mayo o principios de junio para explicar cómo sería ese regreso presencial, si ya tuviéramos noticias en ese momento. Sin embargo, si no los tengo que estar para esto y si no tenemos otra oportunidad, pues esta es la última actividad así grupal masiva que tenemos en este curso escolar. Nos veríamos con capacitación para evaluación, diagnóstico y demás, iniciando el siguiente curso escolar en agosto, septiembre, y pues no me resta más que agradecerles su participación, de verdad agradecerles su apoyo en todas las actividades, acciones, eventos que planificamos desde la Dirección de Educación Especial. Y pues les mando un gran abrazo, un placer verles. Cuídense mucho porque pues todavía estamos aún con la vacuna, la situación de la pandemia sigue. Entonces, esperemos que con condiciones seguras y con certeza regresemos pronto a las aulas. Les mando un abrazo, un placer verles, de verdad. Muchas gracias por su atención. Al contrario, gracias Hasta luego, por todo el muchas apoyo. gracias. Gracias.